entonces eran, hoy por los intereses ya estamos arriba de 600,000 millones de pesos. Vamos a suponer que son 600,000 millones de pesos. Las tasas de interés hoy por hoy están alrededor del 30%, el CETE hoy cerró a 33% esta semana, y pagan, esa deuda está pagando, o sea, tiene un costo de CETES menos 3 para que no les ofrezca tan caro, pero de todas formas estamos hablando de alrededor de 30% anual. Quiere decir que al nivel que están ahora, al año, esa deuda pública nos costaría única y exclusivamente 180,000 millones. O sea, cada año tendríamos que pagar de puros intereses otro tanto de lo que hoy es la deuda pública interna del gobierno. ¿De dónde va a salir? 180,000 millones de pesos de puros intereses, eso sin tocar el capital, los 600,000. Es prácticamente las 2/3 partes de todo lo que se recauda en IVA y ISR, Impuesto sobre la Renta, a nivel nacional. Entonces, simplemente el pago de la deuda de esto. Si le destinamos 2/3 partes, es menos, pero vamos, aproximadamente es el 60% de lo que es la recaudación por estos dos impuestos que constituyen la mayoría de los impuestos que recauda el gobierno, pues entonces ya no quedaría dinero para gasto público, para escuelas, para carreteras, para obra pública, para apoyo social. Que es donde lo pagamos todos. O sea, realmente para eso son los impuestos. El problema se acentúa cuando precisamente por la falta de credibilidad que hemos tenido los mexicanos, de tanto trancazo sexenal, y ahora ya se redujo el término, sí, ya no sexenal. Son por bienios. Pues ya la gente no paga impuestos. Uno, por no querer, porque tenemos la mitad de la población económicamente activa, esta es la población que está en edad de trabajar, la mitad ya está en el sector informal, que esto quiere decir que ya no paga impuestos. Entonces, la salida que está proponiendo ahora el gobierno es decir, bueno, vamos a subir los impuestos, y aquellas personas que sigan pagando impuestos van a tener que cargar ahora con mayor carga. Y necesariamente lo que va a suceder es que dicen, bueno, el dinero que yo pago como impuestos se gasta de una manera que no tiene una verdadera transparencia. Están manteniendo una serie de gastos que se derivaron del FOBAPROA que yo no aceptaría en ningún momento, en cuanto a que son aquellos que me refiero, que son las entregas dolosas, financiamiento de campañas, financiamiento de grupos empresariales fantasma, y que en un momento dado pues yo no estoy de acuerdo en pagar eso. Y entonces lo que pasa es que perdemos confianza en el sistema jurídico mexicano, perdemos confianza en el Estado de Derecho, y vemos que no hay protección patrimonial. Entonces, aquel que quiera poner un negocio para generar empleos y generar riqueza va a decir, ¿sabes qué? Yo prefiero meter mi dinero a producir interés en el extranjero y me dejo de problemas. Y eso va en detrimento de lo que puede recaudar el gobierno en años futuros. Es muy importante señalar esto, que en la medida en que se pierda confianza en el sistema jurídico mexicano y en la posibilidad de para garantizar el patrimonio, en esa medida cada vez va a ser menos lo que va a recaudar el gobierno, y cada vez va a ser más la presión que va a ejercer el gobierno para aquellos que sí están como causantes cautivos, aumentando los impuestos. Este es en suma el problema que nos enfrentamos. Cada vez que trato de entender más, me aterra ver las cifras tan impresionantes que se manejan. Yo quisiera, Roberto, que tú nos dijeras qué opinan los juristas de todo esto. Pues hay opiniones diversas, ¿no? Dependiendo de a qué parte le preguntes. Siempre en un proceso judicial hay cuando menos dos partes. Pero yo creo que, vamos, al margen de la opinión parcial que pueda tener cada quien, aquí lo importante, pues estamos viendo, como dice José Luis, una deuda de 600,000 millones de pesos, ¿no? Definitivamente debe de tener un origen, o sea, y ese origen es obvio, yo creo que es evidente, yo creo que es del dominio público, que fue el mal manejo de la banca. O sea, con o sin responsabilidad del gobierno, con o sin supervisión del gobierno, eso no exime a la banca, ¿sí?, de haber debido actuar como debía ser. Oye, Roberto, perdón, ¿esto trae cola desde cuando los privatizaron, luego los volvieron a vender, y desde allí se genera el problema? ¿O? Sí, o sea, esto comienza en 1989, cuando comienza el proceso de reprivatización, desde la forma en la que se venden, ¿no? Y aquí José Luis, porque es más tema económico que jurídico, yo creo que nos puede aclarar ese punto.
O sea, la gente de las casas de bolsa en 1987 se capitalizaron muy fuerte. O sea, hubo un grupo de gente que, bueno, con el crack de la bolsa, así como hubo muchos mexicanos que salieron perjudicados, hubo un grupo pequeño que salió muy beneficiado. Con ese dinero, digo, a ver, salvo lo que me corrigiera aquí José Luis, se compra la banca. Pero se compra la banca, vamos a decir, 5 veces su valor en libros. Barato. Al comprarse 5 veces valor en libros, pues es obvio que se tenía que recuperar de alguna manera. Para 1990-91 más o menos, la banca estaba operando de la siguiente manera. O sea, en vez de arriesgar o en vez de poner a trabajar el dinero que recibía de los ahorradores a través de proyectos de inversión, como podían ser créditos hipotecarios, refaccionarios, de avío, en lo general, lo que hacía es que captaba el recurso de los ahorradores y compraba CETES. Entonces, gobierno federal le pagaba a través de CETES, por decir una cantidad, 20 puntos, y él le pagaba 7 puntos al ahorrador. Era una forma muy segura de estar operando con un margen financiero muy amplio, ¿sí?, que le permitía recuperar de manera más rápida lo que es, aparte de la capitalización con lo esto del SAR, que primero fue el SAR y después lo del ahorro. Pero bueno, ¿qué fue lo que pasa? Que el gobierno federal voltea los ojos al extranjero, por ahí del 91-92, ¿no? Y dice, pues ¿para qué estoy? O sea, si puedo captar dinero del exterior, ¿por qué capto dinero del interior? Entonces, en vez de emitir CETES, deja de emitir CETES y empieza a emitir deuda externa, o sea, a través de los famosos tesobonos. Empieza a captar dinero del exterior y obviamente para captar dinero del exterior necesitaba pagar tasas de interés altas para ser competitivo en el mercado internacional. Y yo creo que aparte con el estigma de país tercermundista, o sea, pues para que alguien quisiera comprar bonos del gobierno mexicano, necesitaba ser un interés lo suficientemente atractivo que valía la pena correr el riesgo de dejar de invertir, por ejemplo, en bonos emitidos por el Tesoro de los Estados Unidos. Ese es el planteamiento en lo principal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede con la banca? Se quedó con el dinero en la mano. O sea, el dinero de los ahorradores se lo quedó en las manos, ya no podía colocarlo a través de colocarlo a través de CETES. Y yo creo, para mi gusto, ese es el momento crucial, que en ese momento la banca debe haber hecho un alto y decir, momento, señores ahorradores, yo ya no les puedo seguir pagando 5, 6, 10, 15, 20 puntos, porque hoy no estoy colocando el dinero y no lo voy a colocar irresponsablemente. O sea, tengo que colocar su dinero de manera responsable. Apostó en datos especulativos de que en 1994 iba a ser lo del TLC, que iba a llegar la inversión extranjera, que el cambio de poderes, o sea, una serie de expectativas que no eran realidad en ese momento. O sea, todavía no empezaba el TLC, creo que todavía ni siquiera se firmaba, andaban con que si se firmaba o no se firmaba, y no tomaron en cuenta, que es parte medular de esto, no tomaron en cuenta los datos históricos del país. O sea, ¿cómo voy a prestar dinero a 15, a 20 años o a 10 años sin tomar en cuenta ya no digo un periodo igual, 5 años? O sea, tomar en cuenta del 86 al 91, ¿sí? Viendo, por ejemplo, si no mal recuerdo, en 87 llegó a haber tasas de inflación anualizadas de 140 a 150 puntos, ¿no? Tasas de interés que llegaron casi a los 200 puntos. O sea, ¿qué indicadores económicos les permitieron ver a ellos que la situación en el país se iba a componer de manera tan rápida, como que para el mes siguiente en el que prestaban iba a haber una tasa de interés que pudiera ser pagada por el acreditado? No se toman en cuenta datos tampoco, por ejemplo, como la pérdida de poder adquisitivo del mexicano. Y creo que poníamos un ejemplo del programa pasado en ese sentido, ¿no? La clase media hace 15 o 20 años, o sea, podía tener una vivienda propia totalmente pagada, podía tener un par de vehículos, podía salir de vacaciones, tenía hijos, pues a lo mejor en escuelas de paga. O sea, hoy la clase media, me hacía una persona el comentario y creo que queda exactamente, o sea, la pobreza alcanzó a la clase media. O sea, hoy la clase media en México sobrevive. O sea, ya no aspira a la casa porque, bueno, ya se perdió, ¿no? O sea, y aparte con esto que al rato comentaremos, ya no aspira al coche porque, bueno, pues también se lo quitaron. O sea, las colegiaturas de los colegios particulares se fueron a las nubes. O sea, los precios de los bienes mínimos necesarios se fueron a las nubes. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Bueno, esa era la realidad de nuestro país, éramos un país pobre. O sea, que en vez de haber crecido poquito a poquito, se nos quiso hacer creer que estábamos entrando al primer mundo con el pie derecho, cuando la realidad económica de los 5 años anteriores nos marcaba devaluación, o sea, a lo mejor de un 300 o 400%, pérdida de poder adquisitivo a lo mejor de un 50%, tasas de interés fluctuantes entre 10 puntos o 15 puntos y 200 puntos,
crecimiento demográfico por encima del crecimiento del Producto Interno Bruto en términos reales, una serie de factores, ¿sí? Que bueno, si yo tuviera el dinero, si el dinero hubiera sido mío en ese momento, y yo veo esas condiciones de 5 años atrás, digo, no lo puedo prestar a 15 años. No, pues no. ¿Por qué? Porque lo estoy poniendo en riesgo, o sea, no me lo van a poder pagar. Entonces, apostando a datos especulativos y no datos estadísticos, como debía haber sido, lo sueltan. Y yo creo que todo el mundo vivió en su momento que le llegara una tarjeta de crédito sin pedirla, que pudiera pasar por un fraccionamiento y con 500 pesos apartar una casa y a los 8 días estar firmando escrituras con el notario, estar firmando una escritura de compraventa de 300 o 200 mil pesos, ¿sí? Cuando había una sensación de que pues no era muy lógico, ¿no? Pero si me lo están diciendo que así es y son los expertos en la materia, pues bueno, yo voy a confiar en los expertos en la materia. Otro dato, por ejemplo, muy significativo en cuanto al crecimiento, a la situación en cómo se presentan las cosas, se estipula concretamente en los créditos hipotecarios para vivienda como forma de pago el que la mensualidad se incremente en base al índice nacional de precios al consumidor, inflación. Desde el día, o sea, desde el día que se opera esto para atrás, o sea, en 20 años no había habido una ocasión que en términos reales estuviera el crecimiento de salarios por encima del crecimiento de ingresos, de inflación. O sea, ¿qué quiere decir? Que me dicen, vas a empezar a pagar el 30%, y al mes siguiente ya estaba pagando el 30.1 a lo mejor. O sea, había una sentencia fatal en ese sentido, de que algún día se iba a ir comiendo esa capacidad de pago. Bueno, todo esto que te estoy comentando, que le comentamos también en nuestro auditorio, pues bueno, resulta que ahora son 600 mil millones de pesos. O sea, ¿hasta dónde es válido, ¿sí? Independientemente del marco legal, que para mi gusto es perfectamente acreditable que fue violado, ¿sí? ¿Hasta dónde es válido ahora endosarle la factura, ¿sí? A quienes no tuvieron la culpa de esto? Yo no digo que no haya gente que no haya abusado de esa situación, claro, pero la gran mayoría de los mexicanos no son de ese perfil. O sea, el mexicano no es una persona tranza, por decirlo en esos términos, es una gente de trabajo que ha venido confiando en este país los últimos 50 o 100 años, cuando menos a partir de la revolución, ¿sí? Y que tiro por viaje, o sea, vienen siendo, si no crisis sexenales, ahora fue por ejemplo lo de la caída de la bolsa en el 87, ahora es el problema bancario. O sea, permanentemente se ve impunidad, se percibe perfectamente que hay impunidad, porque hay una conducta que no está pegada a derecho. O sea, se diga lo que se diga, es una conducta que no está pagada a derecho. Hoy cuesta 600 mil millones de pesos. Y nosotros no estamos viendo, en términos reales, que los responsables, ¿sí? Bueno, ni siquiera sabemos dónde está el dinero. O sea, si supiéramos dónde está el dinero, a lo mejor podríamos ir a tratar de cobrarlo, recuperarlo o algo. Pues a lo mejor es información privilegiada, ¿sí? Pero de qué es cierto que lo debemos saber, y también lo comentamos en el programa anterior, les decía yo que el sistema financiero mexicano está controlado en alguna medida o en un área concreta por una dirección de inteligencia del gobierno mexicano. Cualquier movimiento superior a $10,000, inmediatamente se boletina a México para tener un control de por qué sale o por qué entra o por qué compra o por qué no compra ese dinero. Entonces, si $10,000 son identificables, o sea, 600 mil, ¿qué son? Millones de pesos. O sea, 600, ya se pierde uno en los números, ¿no? O sea, 600 mil millones de pesos, ¿cómo es posible que no se sepa dónde están? Se dice que mucho de ese dinero está emitido en documentos, que aún se debe y demás. Bueno, con que sea el 10%. O sea, con que sea el 10% en liquidez, o sea, que sean 60 mil millones de pesos, ¿cómo es posible que no sea, que no se identifiquen? No se dieron cuenta. ¿Sí? 2, no se necesita ser abogado, no se necesita ser financiero, no se necesita ser mago, ¿sí? Para decir, bueno, ¿por qué? O sea, en un país, primer mundo, no voy a decir nombres, se cobra una tasa de interés de 6 puntos y se paga una tasa de interés de 3 puntos. Hay un diferencial de 3 puntos, ¿sí? Aquí en México llega a haber diferenciales de 15 o 20. O sea, ¿hasta dónde es equitativo, ¿sí? El importe de la utilidad que se está llevando al intermediario financiero? O sea, porque digo, ese dinero tarde o temprano se paga. O sea, no es lo mismo que alguien se gane 1 peso a que se gane 5. Y esos 5 pesos de algún bolsillo tienen que salir, de algún lado tienen que salir. Y ese dinero hoy no está en este país. O bueno, no sé si está en este país, pero cuando menos en este problema no está. Presumiblemente no debe de estar. No.